bueno, Crispatitos, vamos a continuar con el tema de la revisión de las revistas y vamos con probablemente el más gustoso, porque se eleva más allá de lo que vimos ayer al final con Tiempo, en el que decía, lo tengo aquí, así que vamos a mostrarlo, acerca de Bin Laden tiene 3 bombas atómicas. ¡Hala! Alegría. Pero no es nada sin el hecho de que hoy vamos con los elementos más esotéricos, con enigmas y con un añadido de enigmas en forma casi como de periódico, año cero y más allá. Y aquí pone, está profetizado el ataque a Estados Unidos. Vamos ciertamente con esa situación en la que las comunicaciones eran fundamentalmente a través de radio y televisión para el tema de inmediato, luego la prensa escrita y luego nos encontrábamos con este medio como es la revista, como concepto semanal, quincenal, mensual. Y en este caso, con la situación de un elemento tan histórico como es el 11 de septiembre, un elemento que tiene una relación interesante respecto de los prismas poliédricos, en donde se sitúa la realidad de ese hecho histórico, en el que se conjugan las diversas facetas, unas más ligadas a lo político, lo económico, lo societario, lo cultural, de todos los frentes que abrió el ámbito del 11 de septiembre, pero también la situación de la conspiranoia, la situación de aquellos instrumentos respecto de, por ejemplo, como vemos en Enigmas, Nostradamus y la Tercera Guerra Mundial en Enigmas Express, que es este de aquí, Enigmas Express. Pero ciertamente vamos a echar un vistazo que traían estas 3 revistas en su contenido. En este caso nos encontramos con la revista Enigmas de el doctor Jiménez del Oso, que en su interior nos encontramos pues con Lorenzo Bueno y también Santiago Camacho, edición digital. Y seguramente nos encontraríamos con alguna otra gente que hemos encontrado en programas posteriores, como por ejemplo Cuarto Milenio, antes Tercer Milenio y algunas otras cuestiones. En el sumario nos encontramos Enigma de Atacama, Lovecraft, Hombre de Providence, Las Escaleras de la Muerte, Jesuitas, El Ejército sin Espadas, Crónica del Holocausto, Sectas políticas y espionaje en España, Los mensajes de las pinturas dogones, Sistemas de seguridad y ladrones de tumbas, El río de los seres fantásticos. Aquí luego nos encontramos con Psicofonías, Punto de Encuentro, El Enigma de Atacama. Desierto de Atacama en Chile está considerado uno de los más secos y áridos del mundo. Las tierras interiores, pequeños cursos de agua de la cordillera y otros similares dan vida a una incipiente pero esforzada agricultura. Majestuosos géiseres y salinas, minas de sal abandonadas, antiguos poblados indígenas y la mina de cobre más grande del mundo. Chuquicamata constituyen el mosaico de los paisajes característicos de esta región, donde se manifiesta el espíritu indomable del hombre del norte del país, empeñado en vencer las adversidades que le ha impuesto la naturaleza y en ocasiones el misterio. Bueno, cuestión de Chile, desierto Atacama, y bueno, pues cosas que pues parece que podían interesar a algunos porque vienen varias páginas, 6 en concreto. Enigmático hombre de Providence, Lovecraft, anglófilo, racista, misógino. Epítetos como los citados sirvieron para calificar la vida de Howard Phillips Lovecraft, H.P. Lovecraft,
1890-1937. Parece que murió a los 47 años de edad. Su auténtica obra, estreno del film Dagon, Rodón de Alicia, nos brinda no solo la oportunidad de escudriñar la trayectoria de un pionero y autor de culto, las insólitas influencias que despertó aún en vida, y los derroteros seguidos por su legado abrieron, además, el camino para revolucionar la narrativa fantástica desde perspectivas insospechadas. Es la llamada de Tulu, Cthulhu o Tulu, así directamente. Hay algunos mitos infundados respecto de Lovecraft. Por ejemplo, su presunta homosexualidad, practicante de la nigromancia, dada su educación eminentemente católica, habría ido en contra de sus creencias más enraizadas. Vivir confinado en su hogar, nada más falso. O las colaboraciones póstumas. Ocultismo de sobremesa, bueno, pues Lovecraft ahí. Este tipo de publicaciones financia también con este tipo de publicidades con respecto a propuestas, bueno. Las escaleras de la muerte, aún sueño con esa imagen, largas filas de seres humanos deformes, tullidos, infectados, con las enfermedades más extrañas que uno pueda imaginar, con un único objetivo: esperar a que se les acerque la muerte en las escaleras cercanas al río sagrado. Luchar contra los que asesinan las esperanzas. Jardines de la muerte, la casa de las viudas. Ahí nos encontramos con historias respecto también la zona de la India. Por supuesto, más publicidad está pagada, ¿no? Aquí. Y después nos encontramos con Viaje al centro del cerebro, los increíbles efectos de la tecnología auditiva, con luego el tránsito hacia un poquito de historia, pasajes de la historia publicados por el desaparecido Juan Antonio Cebrián, quien fallecería en octubre del 2007. Pasajes de la historia: Iván el Terrible, el mensajero del infierno, siglo XVI. La nación rusa se estremeció por la delirante actuación de uno de sus hijos. Fueron tiempos convulsos y plutónicos, gracias a un perverso maestro de ceremonias llamado Iván Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, aquel que pasó a la historia como el primer zar de todas las Rusias y conquistador de Siberia. Y un poquito de historia con Iván IV el Terrible. Después, el ejército sin espadas. Hablar un poquito de los jesuitas. La Compañía de Jesús fue fundada para auxiliar a la Iglesia en la tremenda crisis que supuso para el cristianismo la Reforma Protestante. Desde entonces, estos soldados de Cristo han validado para cumplir sus fines de todos los medios imaginables, urdiendo algunas de las intrigas más maquiavélicas y rebuscadas de la historia. Sí, es mística y religión, un poquito con el tema de los jesuitas, en el que se incorpora también, por supuesto, no solamente historia antigua, sino también más reciente respecto de, bueno, pues el mundo anglosajón, incluso Estados Unidos, acercándolo a la situación de atentado contra Lincoln. Y bueno, pues ahí nos encontramos también con una cosa que resulta más agradable, porque aquí nos reconocen ciertamente ciencia ficción, como es aquí la completa la tercera temporada de Stargate. Ahí los volúmenes acerca de esta gran serie, el SG-1. Historia de criptología, textos clave para iniciados.
Existencia de mensajes cifrados no es en absoluto nada nuevo. Su historia, tan absorbente como fascinante, desde hace siglos se ha venido empleando los métodos más insólitos con el único fin de lograr que los mensajes llegaran a un destinatario sin que nadie más pudiera percatarse de su contenido. Toda una labor necesitó del mayor de los ingenios. Y luego una crónica del Holocausto. Aquí está recogida respecto de palabras e imágenes que hicieron historia. Supongo que es un extracto de Crónica del Holocausto, editorial Lifsan, que ha cedido en exclusiva a Enigmas la reproducción parcial del mismo, es decir, del libro, de cerca de 800 páginas del volumen. En ese momento parecía de inminente publicación. Documento se acompaña de más de 2500 fotografías. Bueno, pues empieza el 10 de mayo de 1933, 100 días después de que el acuarelista austríaco llegara a canciller. Pues en la Opernplatz en Berlín se quemaron más de 20.000 libros antialemanes. Luego habla de 1934, 1936, 37, 38. 39, es decir, antes del inicio formal de la Segunda Guerra Mundial, en donde ciertamente en ese momento, en 1933, además del tema de quemar libros, había el inicio de represión, en principio contra socialdemócratas, contra comunistas, pero ya en el entorno de Múnich, en Baviera, había ya los primeros campos de concentración que luego se indistinguieron respecto de los campos de exterminio. Tenemos un conversatorio con Xavier Irujo sobre este tipo de maquinaria industrial de la muerte. Ladrones de tumbas, sistemas de seguridad para, bueno, pues la cantidad de textos que albergaron las tumbas de los faraones nunca pasó desapercibida a los profanadores. Ya en tan remota época, reyes arquitectos aunaron esfuerzos y conocimientos en busca de los sistemas de seguridad más ingeniosos. Sin embargo, muy pocos inventos lograrían su verdadero fin, la eternidad de su señor. Ahí estaría el tema respecto de cómo todas esas cosas que se importaban al ajuar del fallecido pudiera sostenerse en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Eh, ¿Serían los arquitectos tan ingeniosos como para pensar la diferencia entre un historiador, que Champollion sería diferente de un árabe que intentara saquear? ¿Cuál es la finalidad? ¿El tema del enriquecimiento personal o enriquecer un museo? ¿Es tan diferente respecto de lo que pudiera pensar el faraón y su corte? Claro, ahí nos encontramos con Tutankamón como elemento diferencial, pero no tanto por eso, sino por ser la primera tumba abierta como era. Eh, con lo cual ahí estaría un asunto que el texto, pues el artículo, pues lo menciona como intentaron esa garantía para la eternidad, teniendo en cuenta de que estos elementos de aprovechamiento al lado de la eh, bueno, pues la efigie del antiguo faraón, otras personas de alto nivel, pues con su cuerpo modificado para poder estar en la otra vida, pues los elementos que le acompañaban, pues también tenían su función y eran importantes. Sectas, política y espionaje en España. Bueno, pues también un tema, en este caso, que probablemente el tema de sectas y política, espionaje, estos tres ingredientes combinados, pues parece eso, mostrar la cara menos conocida de algunos de los grupos habitualmente etiquetados como sectas por los medios de comunicación. Y este sería el objetivo de estas páginas, y es que alrededor de estas agrupaciones se genera una serie de circunstancias relacionadas con la política, con el espionaje, y que generalmente no trascienden a la opinión pública española. Aquí pondrían como imágenes a Mario Conde, la cienciología, Heber Jens, líder mundial de la Iglesia de la Cienciología, estaría Mark Petrus Erhers, Cienciología en España,
coronel Juan Alberto Perote, bueno, acusado de escuchas. Parece que le dan a la cienciología bastante, igual como si estuviera de moda en aquel momento hablar de cienciología, CSIC. Bueno, Izquierda Unida se formaba por el Partido Comunista, bueno, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Carlista, la Federación Progresista, el Partido de Acción Social y el Partido Humanista. También le dan al Partido Humanista. Eh, bueno, luego va con los dioses del antiguo Egipto. Isis, madre, monumentalidad del país de los faraones, ha dejado de lado a uno de los aspectos más representativos y ricos que poseen esta increíble cultura, religión, panteón egipcio voluminoso, tratado de magia, simbolismo, cuyo significado revelaremos en estas páginas. Pues ahí también respecto de la Virgen Negra, respecto de la iglesia románica. Mensajes en las pinturas dogones. Esto de los dogones pues, es algo que utilizó J. Ramírez, Juan José Benítez, perdón, Ramírez, no, Benítez, Juan José Benítez en aquella serie, en uno de los capítulos de la serie, aquella de Radio Televisión Española, aquel que se recuerda sobre todo por el mirlo rojo en el tema de la luna. Un río de seres fantásticos, San Francisco, en el ámbito de California, no, el río San Francisco, eh, probablemente el Nilo brasileiro, dicen, lo cual es algo desconocido, el río de los seres fantásticos, y luego ya termina con aquí enigmas literarios donde nació Cervantes. Eso parece que es un elemento respecto de su realidad, no solamente si su partido de bautismo, si fue zamorano, dónde está enterrado, y luego misterios más pequeñitos. Tres inmensas turbinas eólicas suministrarán energía al Polo Sur, hallan una mandíbula completa de 450.000 años, diagnostican tumores en media hora, nube de polvo originada por el derrumbe de las Torres Gemelas se observa desde el espacio, Francia se prepara para buscar agua en Marte, luego temas tecnológicos en clave de cultura, chakras, proyecto Libro Azul, Rey Arturo y Caballeros, y cine y vídeo. Aquí hablan de los otros, pero también de 15 minutos, La Luna en directo, El regreso de la momia, Límite vertical, Myst 3, juegos, el Myst 3 y Alarma Catástrofe. Y ya estaría, por lo menos por lo que corresponde, más allá de que Paul Nazi, una pequeña entrevista, y la situación del 11 de septiembre presente, pensaba supuestamente ahí, pero está en Enigmas Express. Una catástrofe no vaticinada, profecías de Nostradamus. Aquí estaría la portada con una visión más distinta respecto de las dos torres. Desde que se produjo la barbarie de los atentados de Nueva York y Washington, han circulado tanto por medios de comunicación como por internet una serie de mensajes e informaciones que afirmaban que la tragedia acontecida en Estados Unidos fue predicha en las profecías de Nostradamus. Los especialistas en los textos proféticos han desmentido y desacreditado tantas cuartetas como han ido surgiendo, cuya veloz distribución ya había causado estupor en todo el mundo. Sin embargo, la profecía existe, no de la mano de Nostradamus, sino de un estudiante de enseñanza superior canadiense llamado Noel Marshall. En 1996 realizó la tesis Análisis crítico de Nostradamus en la que expresaba de esta manera: si hiciera miles de profecías lo suficientemente abstractas, seguro que más tarde o más temprano se podrá aplicar. A continuación explicaba las distintas interpretaciones que podría tener el ejemplo que puso, profecía completa, en páginas interiores. Pero el Vaticano no solo estaba escrito por una... El vaticinio, perdón. ¿Dije Vaticano? ¿Qué estaría pensando yo con el Vaticano?
y tal vez ligado a lo de las sectas política y todo eso que decíamos antes. Sino que además el medium Valerie Clark, una madre de 30 años que vive en Lancashire, Gran Bretaña, hace 4 meses se realizó una predicción del show de Kilroy de la cadena de televisión BBC. El programa aseguró haber tenido la visión de una explosión masiva originada por un avión que chocaba contra la segunda torre de Manhattan. Aquí nos encontraríamos con el tema de Nostradamus, el tema de profecías, y bueno, pues, casi como si fuera un periódico de estos normalitos. Cuéntame tu caso, cartas del lector, incluso una especie de semi-editorial, Los Menos Malos, con un humor del lector, bueno, el editorial de Fernando Jiménez del Oso. Fiesta y esoterismo en el aquelarre de Cervera. Desde 1978 se viene celebrando, convertida en fiesta popular. Iniciativa para refundar la Orden del Temple bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Resulta ciertamente curioso. Los vampiros eran esquizofrénicos porfíricos y rabiosos. Nueva edición de la Biblia satánica. Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, que lo sigue siendo. El universo parece muy grande, como para pensar que somos los únicos seres vivos o los únicos inteligentes. Ahí sigue seguramente la corriente respecto de el escritor de Contact, que se me ha ido un nombre, pero digamos Carl Sagan, sí, Carl Sagan. Y bueno, pues resulta curioso porque aquí ponen como publicidad Mummy Returns, cuando es la segunda parte de aquella película de, bueno, pues sí, del director Stephen Sommers. Eh, el hombre salvaje australiano, Joey, pero ahí nos encontramos con ya el especial 11 de septiembre. Ya era, después de tanto, pues nos encontramos ya con el 11 de septiembre, Nostradamus y todo esto. Cualquier cosa que afecte al futuro de la humanidad, incluida la desaparición violenta, ya sea la guerra, el cataclismo, parece anticipada en las archifamosas cuartetas escritas por Michel de Notre Dame o Nostradamus entre 1555 y 1568. No iba a ser menos el reciente atentado perpetrado en Nueva York. El enfrentamiento entre culturas, bloques, ideologías, religiones o como se quiera puede ser uno de los probables fines para la humanidad. La pregunta es obvia. ¿Es cierto que el reciente atentado nos conduce a ese final y además fue profetizado por el francés? Por el contrario, la gente inventa textos que él no escribió en un afán morboso de ser primero en anunciar el fin de los tiempos, aunque sea manipulando los originales, con lo cual ahí la pregunta sería, ¿predijo Nostradamus la catástrofe? Las opiniones de los expertos, ¿quién era Michel de Notre Dame? Sobre esto, sobre quién era, creo que hicimos una pieza de comentario sobre la película protagonizada por Checky Cairo, aquella película en la que participaba Roger Hauer, F. Murray Abraham. También sobre el verdadero autor de la última profecía, los profetas y el fin del mundo, profecías hablan. Pero van primero a ver Crónica de Guerra, profecía anunciada, autor de la profecía, para los que se incorporan, Michel de Notre Dame, donde nace, pero ahí nos va directamente una circunstancia anticipada respecto de, nace en Provenza, tenía gran conocimiento, manuscritos, su cuarto trabajo era un laboratorio de mapas celestes, sus estudios de astrología, cálculo, como Marte, Venus, Júpiter. Profecías están referidas en su totalidad, salvo algún caso concreto, a la toponimia francesa. Si bien es cierto que bajo
Estos nombres podrían enmascararse otros con una clave que desconocemos. No es pues de extrañar que se hayan hecho todo tipo de interpretaciones de sus escritos. Existe también alguna referencia a Inglaterra y lugares puntuales de Europa. Por pocos años no fue testigo de la transición de Inglaterra, que hasta ahora no tenía importancia en el terreno naval, a ser la gran dominadora de los mares tras la destrucción de la española Armada Invisible 22 años después de su muerte en 1588. Esta circunstancia fue anticipada por él mismo en su cuarteta 100, la Centuria 10, por cierto, la última de las reconocidas como principales. Centuria X 100. Le Grand Empire sera par Angleterre. Le Pempotan n'est ans plus de 300 grandes copies passèrent per mer et terre. Les Lusitans ne se rendent pas contents. El imperio será para Inglaterra el Pempotán de años más de 300. Grandes ejércitos pasar por mar y tierra. Los lusitanos no estarán contentos. La publicación de las diferentes centurias se produce con la siguiente cadencia. Centurias 1, 2, 3 y parte de la 4. Primera impresión, año de 1555, Lyon. Nace Bonhomme. La primera edición contiene prefacio de su hijo César, las 100 cuartetas de cada una de las 3 primeras centurias y 53 de la 4. Centuria 4, resto 5 y 6, impresión 1557. Centuria 7, 42 cuartetas publicadas en 1557. Las dos últimas aparecerán en 1568. Centurias 8, 9 y 10 y epístola a Enrique II y testamento de Nostradamus impresos en 1568. En este último año fallecerá el astrólogo, no sin antes profetizar su propia muerte, cosa que por otra parte en un hombre de ciencia acostumbrado a la observación no debería ser un secreto excesivamente difícil de predecir. Yo no soy un maestro prediciendo y no he predecido esa llamada desconsiderada. Autor de la profecía, Cebrián, Juan Antonio Cebrián, hablando de la guerra de los mundos, como contrapartida respecto del 11 de septiembre, y paisajes de mayoría musulmana, pues aquí un mapita que pudiera venir de la Encarta, por ejemplo, sin ir más lejos. Explicando esa situación respecto de profecías que Nostradamus no publicó, que no escribió. Por ejemplo, Centuria 11, cuarteta sin determinar. La ciudad de Dios será un gran trueno, dos hermanos rotos en dos grandes catástrofes. Mientras la fortaleza aguante, el gran líder sucumbirá. La gran guerra comenzará cuando la gran ciudad se esté quemando. Llegará del cielo el aire de la destrucción, caerán los dos tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera gran guerra y será en nombre de Dios. Estas dos profecías han inundado internet y se les atribuye la autoría al propio Nostradamus como, bueno, pues cosa evidentemente falsa, porque simplemente no se corresponde a la primera vista con la métrica del resto de la obra del astrólogo francés. La longitud del cuarto verso es suficiente por sí misma para comprender que se trata de un fraude. Además, no aparece en ninguna de las profecías del término caos. Especial 11 de septiembre. El cambio ya ha comenzado. Miguel Blanco, director y presentador de Espacio en Blanco en M80 Radio, da su punto de vista. Al cierre, Jiménez del Oso. Continuamos lentamente con estas posibles, auténticas profecías. ¿Cuáles serían? Pues la Centuria 1, 24. Agité neuf, pensif pour commander le ciel de proie au ciel se vient offrir après victoire à Cafis, Pandonner, Crémon et Menton, Gramont auront souffrir.
En la ciudad nueva, pensativo para condenar, el pájaro de presa al cielo acaba de ofrecerse, después de la victoria, a los cautivos perdonar, Cremona y Mantua, grandes males habrán sufrido. Nos ocurre en que se basa quien ha apuntado que esta cuarteta para ver una anticipación del atentado, quizás por cortedad. Centuria 1, número 87. En noster fait du centre de terre, fera trembler autour du cité nef, deux grands rockers long temps feront la guerre, pour ça rugirá nouveau fleuve. En nosogeo, fuego del centro de la tierra, hará temblar alrededores de la ciudad nueva. Los grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego Arteusa enrojecerá nuevo río. A simple vista parece que la palabra dos no es suficiente para que esta profecía tenga nada que ver con la parecida en internet. Más bien parece que habla de un terremoto producido por una erupción volcánica. Y otra. 540 degrés, ciel bouslara feu approcher de la grande cité neuve. Esta grande flamme escapar chutera quand on voudra des Normands faire pleuve. 5:40 grados, cielo arderá. Fuego acercándose a gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará cuando se quiera de normandos hacer prueba. Esta profecía tampoco parece que tenga nada que ver. Es más fácil pensar, por ejemplo, que los proyectiles balísticos que los alemanes hicieron caer sobre Londres, que despegaban y aterrizaban precisamente en el 45 grados de inclinación y además eran disparados desde lugares ubicados en Normandía. No es necesario ser un gran experto como Charles de Fontaine para darse cuenta de que muchos de estos textos podrían contener mensajes que con un poco de imaginación no servirían para justificar que el astrólogo hubiese predicho tal acontecimiento. Que sí profecitó Nostradamus, el juego de la oca. El problema es que históricamente interesaba mucho saber el grado de fiabilidad. Las predicciones de este hombre, algunas parecen haber cumplido mediana claridad, como la que hizo sobre la victoria de Inglaterra en el mar o la ascensión de Napoleón. Ahí estaría. Un empereur sera près d'Italie, quid l'empire sera vendu bien cher, diront avec quels liens il sera quand tuera moins prince que Boucher. Un emperador nacerá cerca de Italia, que el imperio será vendido bien caro. Dirán que con qué gentes él se junta, que encontrarán menos príncipes que carnicero. Sin embargo, con motivo del eclipse de sol que tuvo lugar en agosto de 99, los analistas visionarios estuvieron insistiendo en la predicción contenida en la cuarteta en la que se identifica dicho fenómeno, un gran rey del terror. L'any 1999, d'Ussal vindrà un grand roi effrayeur, ressusciter le grand roi de Angmols, après Mars Werner par bonne heure. En el año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey de terror, resucitar el gran rey de Angomols después de Marte reinar por dicha. Y otra, en tanto, nosotros también podemos encontrar semejanzas interesantes, como por ejemplo, pues, dans deux logis de nuit le feu prendra, plusieurs dedans Stoff rotis près des fliens pour ser il habitera sol largue et caper toutes seront amorits. En 2 mansiones de noche el fuego prenderá mucho dentro, asfixiados y quemados, cerca de 2 ríos, pero solo uno llegará.
Sol, Arc y Caper, todos serán muertos. Así que está el tema respecto de las profecías. Sí, pueden ser interpretables. ¿Qué interpretación se puede hacer? ¿Cuál es correcta? ¿Cuáles son las evoluciones respecto de pensamientos que se transfiguran en falsedades, pero que puedan ser virales? Teniendo en cuenta lo que tenemos en ese marco del 11 de septiembre de 2001, que mucho tiempo después, en estos 25 años, hemos visto la evolución respecto de lo que ha sucedido en redes sociales y por tanto en smartphones, viralidades, que es muy diferente de lo que pudiera existir en aquel momento. Profecías hablan, el fin del mundo, alerta roja, la amenaza viene del espacio, sobrevivirá el hombre a su propio afán autodestructivo, oremos. Y Giorgio Bon Giovanni o la espada del fin del mundo, profecías de la gran pirámide, mensajes marianos. Y luego va a otras cosas. El enigma de los círculos sigue vivo. Los crop circles, los círculos de maíz, fantasmas en hospitales bolivianos, derribada estatua de una secta en Francia. Secta implicada en misteriosas desapariciones de niños. El chupacabras continúa sus andanzas en Chile. Extraños ruidos causan temor entre la población germana. Fantasma de un edificio de la KGB en Moscú. Tiempo de rebeldes. Castilla Eterna por Iker Jiménez. Iker Jiménez ahí ya metiendo sus cositas. Enigmas Express. Hebras de la Virgen. Contactos con un venusiano. Tribus de plateros y balcón de historia en la Virgen de Murcia, primera parte, decían, y luego pues nos encontramos con un poquito más, ya casi en la finalización de la propuesta, como es este Enigmas Express. Los corales desaparecerán en 50 años. Ha pasado 25 años. ¿Cómo está el asunto respecto de esta profecía? Respecto de los arrecifes coralinos. ¿Se ha cumplido? ¿Se ha cumplido ya la mitad? ¿O será alguna situación en la que se pusieron demasiado intensitos? Es una pregunta razonable, creo yo. 5 pacientes esperan entrar en quirófano para ser operados. Éxito en el segundo implante de Estados Unidos de un corazón artificial autónomo. Los bebés se comunican con sus manos. La capa de ozono ha perdido ya un área como América del Norte. ¿Cómo quedó el tema este? Superficie antártica afectada suma la extensión de Estados Unidos, Canadá y México. 2,4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Esto se resolvió? ¿O dejó de ser un problema? Por lo menos eso se lo escuché decir a Al Gore en su película documental de Una verdad incómoda, que habían logrado solucionar el tema de la capa de ozono en el ámbito de la Antártida, como ejemplo de que cuando se quiere se puede. Un diseñador propone hacer las autopistas centrales eólicas. Los piojos se hacen más resistentes. Interadictos. Historias del sargento Castillo respecto de secretos policiales. Señales. Lita Rivas Folgar. Igual tiene que ver con la película que hizo Night Shyamalan, tal vez, o tal vez no. Y luego, pues, Bruno Carreñosa en una intimidad explicada a través de una entrevista. Vamos con la siguiente. Vamos con Año Cero. Debido a que, en buena medida, en algo como hemos visto, como era esa enigmas, en la propia revista no hemos visto gran cosa. Y luego venía sobre todo en el Enigmas Express algo, pero sobre todo ligado a Nostradamus. Y ya está. Como elemento respecto del 11 de septiembre, de alguna manera, sobre el tema sobrenatural. Vamos a ver si nos resuelve algo más el tema Año Cero, registros acásicos, de el número de... ¿cuándo exactamente? Año 12, número 10, 135, pero no viene exactamente de qué fecha, supongo que vendrá por dentro. Director Enrique de Vicente, aquí, año 0.
sobre Entre el peligro y la esperanza, un editorial hecho sobre el tema del 11 de septiembre. El sumario, donde nos habla de los temas que podríamos ver. Y aquí nos encontramos con lector, escribe el lector, y claves, Dagon, monstruos marinos y coincidencias misteriosas. Fotogramas de la película. Paco Rabanne da un personaje de Lovecraft en su último papel protagonista. Parece que es una película que se hizo en su momento. Claves de Año Cero, calamar gigante capturado en Galicia. Claves, nuevos hallazgos en telequinesia, el enemiga de los círculos chinos. Stephen Hawking recomienda la manipulación genética, insospechoso auge de los exorcismos. Bueno, pues experimentación sobre antigravedad en Estados Unidos, que cogen un cacharro de estos de la época del acuarelista austríaco, casi como si fuera la época de Hans Kammler y todo aquello. Oleada de no identificados sobre Estados Unidos, ovnis triangulares o aviones militares de transporte, y el día de la desgracia. Aquí ya entran respecto de... Estaba anunciado en las profecías, la catástrofe llegó cuando los americanos se sentían más seguros e invulnerables. Parece que las profecías y visionarios lo habían anunciado largamente, pero de lo que no hay duda es que las claves de este trágico día estaban escritas en el Corán, y quien ideó tan matemático plan las conocía. Sin embargo, nadie fue capaz de descifrar los símbolos que anticipaban uno de los sucesos más trascendentales de la historia. ¿Qué consecuencias podrá tener esta repentina explosión de odio provocada deliberadamente? Joseph Goebbels decía que él no inventaba el odio, solamente incentivaba y explotaba el que ya existía. Por tanto, aquí esta pregunta de qué consecuencias podrá tener esta repentina explosión de odio provocado deliberadamente, realmente no había nada. Son preguntas que uno podría entender que puede uno hacerse, pero parece que la causa y la consecuencia, el non sequitur, pues se olvidan completamente todo, en función de la conveniencia de lo que se deba contar y cómo se deba contar. La cifra 11, clave implíctica del atentado. El atentado tiene lugar el 11-9-2001, por lo que el número 911, por la forma de fechar anglosajona, se sitúa primero el mes y luego el día está estrechamente ligado al mismo. Unos pasajeros del vuelo 93 que se estrelló en Pensilvania pudo llamar desde el avión al número de emergencia federal el 911. Y este no paró de sonar en las siguientes horas siguieron la tragedia. En ese momento había transcurrido 254 días del año. 2 más 5 más 4, 11. Restaban 111 días para concluir el año. El primer vuelo que se estrella es el 11 de American Airlines cuando faltaban 11 minutos, algunos segundos para las 9. El vuelo 11 llevaba a bordo 11 tripulantes y 92, 9 más 2 pasajeros. El segundo, que se estrelló el vuelo 77 múltiplo de 11 y llevaba a bordo 65 pasajeros, 6 más 5, 11. El último avión, que se hace blanco, cae sobre el Pentágono a las 10:10. El nombre completo con que se conoce a esta ciudad es New York City, 11 letras. El estado de Nueva York se adhirió a la Unión como el número 11 de los que formaron la Federación de Estados Unidos. George W. Bush tiene 11 letras. Afganistán tiene 11 letras. El Pentágono tiene 11 letras. El icono de las Torres Gemelas, por su aspecto, era el número 11. El primero de los edificios destruidos medía 411 metros de altura. Cada rascacielos de las Torres Gemelas contaba con 110 plantas. Los edificios estaban celebrando su 29 aniversario. 2 más 9, 11 año funcionamiento. Poco después de ser inaugurados el 11 de septiembre de 1973 tuvo lugar el asalto por aire y tierra al Palacio de la Moneda, que acabó con la muerte del presidente socialista Salvador Allende. Allende y Pinochet también influyeron en el 11. Premoniciones recientes, codificado en la Biblia, no solamente en el Sagrado Corán, también en la Biblia. Ciclo maldito de Estados Unidos. Sí, va la cosa hacia una tercera guerra mundial. El Corán contiene una serie de claves al 11 asociadas que pudieran utilizarse para planificar el ataque.
Quien planificó un brutal ataque suicida pudo haberse inspirado en estos argumentos de ficción, incluso tener voluntad de hacer que la profecía bíblica se cumpliese con el objetivo de conseguir un impacto psicológico profundo y al mismo tiempo investirse a sí mismo ante el mundo como instrumento de la voluntad de Dios. Pero en tal caso, puesto que al parecer se trató de musulmanes, lo lógico sería pensar escritura sagrada al Corán. Esta intuición, sumada a nuestro descubrimiento de que el atentado parece asociado a la reiteración obsesiva del 11, pues consultaron entre las 114 suras que componen el Sagrado Corán, todas aquellas que contienen esa cifra, suras 11, 101, 111, 112, 113 y 114. Observando que los que preceden y siguen, y comparándolos junto al contenido de otros escogidos al azar. El descubrimiento les dejó perplejos, sin duda, comenzando por los significativos títulos de los mismos, que destacan sobre los restantes. Nos encontrábamos con una fuente principal y probablemente única de las que pudieron inspirarse estos mártires de Alá, y tal vez ante la pista de unas claves fundamentales utilizadas por los terroristas para comunicarse entre ellos y conocer cuándo habría llegado el día D. Los versículos 10-11 del extenso sura, según la versión traducida y editada por Juan Bergua, leemos: cuando tú digas resucitaréis luego de la muerte, como creían estos kamikazes capaces de autoinmolarse en nombre de su fe, los que no creen dirán: eso es pura mentira. Y si nos retardamos, el castigo dirán: ¿qué les impide obrar? Sí, el día vendrá del que no podrán apartarse y entonces se verán rodeados de aquello de lo que se burlaban. Precedido por uno que se titula Sura de los caballos de batalla, que por la mañana se precipitan sobre el enemigo levantando nubes de polvo y penetran en medio de las tropas enemigas. El 101, Sura del día de la desgracia, se pregunta qué es y sigue: ¿y quién te hará conocer lo que es el día de la desgracia? El día que los hombres serán como mariposas a las que se dispersa, en que las montañas serán como copos de lana, aquel cuya balanza tenga los platillos ligeros tendrá como mansión el infierno. ¿Y quién te hará conocer lo que es el infierno? Es un fuego ardiente. El 111 se titula significativamente Sura de Perezcan. Leemos allí: perezcan las dos manos de Abu Lahab, tío y enemigo de Mahoma, y que él mismo perezca. Sus riquezas no le servirán de nada, ni lo que ha ganado. Quemado será por el fuego poseedor de la llama. Y este al que solo siguen otras 3 suras para que finalice el Corán, parece cerrar con el profético plan seguido de los suicidas del día 11. O por lo menos eso es lo que dicen allí. Lo predijo Nostradamus, como eso ya hemos comentado, en lo otro, pues ya está. La gran ciudad de Babilonia caerá a una hora según el Apocalipsis. Associated Press distribuyó esta imagen asegurando que no estaba manipulada. Millones de norteamericanos reconocieron el rostro del maligno como signo del atentado. Ahí supuestamente con ahí ¿cómo era la pareidolia? La idea de inferir temas humanos respecto de las cosas existentes. Por supuesto, aquí también completa SG-1, Stargate, maravilloso. Bueno, pues hay que tenerla toda completa, claro que sí. Tecnología y vulnerabilidad, y luego continúa con bueno, pues profecías de la Gran Pirámide y construyendo el futuro, a lo que continúa con Posidonia, la ciudad del dios del mar, la Atlántida en Italia. Es decir, que ya pasa de lo que es el 11 de septiembre a la antigua ciudad de Paestum, situada en el sur de Italia, cerca de Nápoles. Estuvo dedicada al dios de los mares, Poseidón. Fue habitada por romanos y griegos, pero antes de que estos pueblos se establecieran en ella, pudo haber sido el refugio de los supervivientes de un gran cataclismo. Sus gigantescos templos y sus murallas ciclópeas coinciden con las descripciones que nos dejó Platón sobre la Atlántida.
Y hay argonautas, bellocino de oro como mitología, la conexión americana, según la arqueología rumana, la presencia de Europa y Anatolia sobre el Neolítico y el calcolítico de galones y cruces y esvásticas en los pechos femeninos, bien, bueno, pues ahí, los hijos de Atenea. ¿Fue Platón mal interpretado? Vamos, si la fuente no se corresponde con lo que tú consideres, pues igual la fuente es la que estaba mal. Luego, 6, ¿qué hizo antes de iniciar su misión pública? Los años oscuros en la vida de Jesús. Esos años antes de saltar a la palestra. Algunos le atribuyen una educación egipcia, otros una larga estancia en la India, Tíbet y Nepal, donde habría recibido instrucción de los lamas. Y tampoco falta quienes sitúan en Glastonbury. Continuando con la tesis sobre los misterios de Jesús, examinan esta vez los argumentos de que se basan estas exóticas hipótesis sobre su vida. Evangelio de Marcos, considerado el más próximo al original, no menciona la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Incluso hubo un libro, Jesús vivió en Cachemira, creo que hecho por un español, pero no recuerdo exactamente el nombre. Y no pasa nada porque el que quiera seguro que lo encuentra de una manera bastante sencilla. Eh, y, no existe ningún elemento de los evangelios canónicos que sugiera la necesidad de una educación no judía en el magisterio de Jesús. O por lo menos esto es lo que también se comenta. Con lo cual hay los misterios de la propia vida de Jesús. Luego, la ciencia investiga el INRI, Titulus Crucis. El INRI, el tablón de madera de Cristo llevó en la cruz, es un objeto de la ciencia, investiga con discreción en la actualidad, supuestamente. Conservado en Roma, muy poco de lo que se sabía de él hasta ahora, con declaraciones exclusivas de uno de los máximos expertos de la Iglesia al respecto, se aportan datos reveladores acerca de una de las más misteriosas reliquias de la cristiandad. Parece que influido por el hallazgo de Helena, la madre de Constantino, que hizo bastantes investigaciones por ahí. Entrevista con el padre F. J. Guijarro, títulos Crucis, solo existe uno. Parece que están en este número interesados mucho en Jesús. El ángel caído, sus símbolos ocultos, para muchos adeptos, la estatua del retiro madrileño es un signo que anuncia el inminente tiempo del caos. Seguro que hay incluso gente que diga que la combinación de Ayuso y Almeida es la certificación de ese final de los tiempos. Seres ocultos de Islandia, el país donde los elfos conviven con los humanos. ¿Qué más? Inventores en busca del contacto, tecnología avanzada para comunicarse con los espíritus. Con los espíritus, bueno, pensaba que igual sería con otras, el proyecto aquel, sobre los extraterrestres, pero bueno, hablar con los espíritus. Creo que hubo algún que otro inventor con tema de teléfono, radio, que buscaba a través de esos medios también tema de comunicarse con los espíritus. Pero bueno, ahí parece que está el misterio respecto de ¿fue exitoso? ¿No fue exitoso? ¿Por qué no fue exitoso? ¿Por qué puede serlo ahora? Estaban hablando de 2001. ¿Por qué puede serlo en 2026? Otras creencias, culto a las reliquias. Recordemos que el tema de las reliquias es importante porque es una de las partes del libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que no aparecen en la película, porque una de las partes más importantes es el tema del debate sobre si Cristo poseía o no las ropas que llevaba, pero la riqueza del monasterio que nos presentan no depende ni siquiera de las coimas que recibe, de los diezmos y todo esto del entorno próximo. Tampoco reside en el hecho de las copias y la biblioteca, no. Reside en el sótano, donde tiene un archivo enorme con reliquias, porque las iglesias, todas, del signo y categoría que sean, requieren de un elemento místico, es decir, una reliquia,
de algún santo de la Santa Madre Iglesia Católica y por tanto deben de tener ese elemento como sillar fundacional de la nueva iglesia. Por lo tanto, el que tenga ese negociado, más allá de lo que también el tema de las indulgencias e indulgencias plenarias, que fue una parte importante para sufragar el inicio de la construcción de la nueva Basílica del Vaticano. Antes era de madera, siglo XIII-XIV, y luego se traspasó al tema de mármol, como la consideramos actualmente. Por tanto, es un tema que tiene su profundidad, un ámbito místico, sí, pero también con sus vertientes económicas. Templarios, custodios del Arca-Grial, la orden accedió en Etiopía a este místico objeto de poder. Según una tradición etíope, Menelik, hijo de la reina de Saba y de Salomón, robó el arca de la alianza durante su estancia en Jerusalén y desde allí la trasladó al país de su madre. Cuando los templarios conocieron en Tierra Santa el clero etíope, quizá oyeron también esta leyenda que situaba el objeto en Aksum, y hasta Etiopía llegaron los caballeros de la orden que buscaban en ese lejano reino. Diversas fuentes apuntan que allí habría descubierto el Santo Grial y el arca que lo contenía. Aquí ponen una serie de textos acerca de esa disposición. La Jerusalén africana, Aksum. Luego van con los olvidados dioses de Yavi, luces misteriosas y petroglifos en el Tíbet argentino. Tirumala, santuario de Vishnu, caos y prodigios bajo la imagen pétrea del dios Balaji. Ahí pues, van por ese lado. Como hemos visto, en buena medida, el tema del 11 de septiembre se queda circunscrito a la parte del inicio, profecías por aquí, profecías por allá, y no mucho más. Luego, cuestiones más, cuidados de salud, claves para la una vida, quién se llevó mi bote de espinacas. Libros recomendados, cine, películas como Los Otros, El planeta de los simios, la de Tim Burton con Mark Wahlberg y Tim Roth, y otras cosas respecto de, bueno, publicidad que se visualiza en 4. Luego directorio de profesionales respecto de Alma, etcétera, etcétera, publicidad, todo esto, y la felicidad se elige. La felicidad se elige, dice. ¿Se puede ser experto en felicidad? Bueno, pues aquí Barry Neil Kaufman, psicoterapeuta norteamericano, y su esposa Samaria, dirige Option Institute en Massachusetts, especializado en programas de desarrollo personal. La decisión de ser feliz es en realidad la decisión de dejar de ser desdichado. Aquí, pues ciertamente nos encontramos con este año cero, con el 11 de septiembre. Vamos a con la última, con Más Allá. Un número extra, con 2 CDs gratis. Era lo que se comentaba. Y pregunta, más allá de todo lo que vemos, que es informe budismo, el imparable avance de la religión sin Dios. 25 años después, el budismo ha sufrido esto del imparable avance de la religión sin Dios. ¿Es realmente el budismo una religión que no tiene Dios? Por comentar. Luego el tema de la investigación, aerolitos, los que nunca nos contaron, se quedó en la mística, en el olvido, por lo menos no ha pasado al tema de la posteridad que yo recuerde. Movimiento raeliano, la secta de los clonadores llega a España. Para psicología habla el padre de los detectives psíquicos. Psicología descubre tu carácter en las huellas de los dedos. Y luego también este tema respecto de... no, es así. Ahí nos encontramos con esa disposición respecto de Machu Picchu. Y luego ahí estaría esta idea respecto de... Oh, Dios mío, es una cara. Está mirando hacia arriba. Capricho de la naturaleza o gigantesca escultura en Perú. Machu Picchu
esta montaña es una cara. ¿Cómo podría hablarse respecto de aquella misión a Marte con la cara de Sidonia? En donde pues ahí nos encontraríamos con que hay una película que lo incorpora respecto de Stan Muller, Tim Robbins, aquella misión a Marte, que está comentada en un vídeo en el canal. Pero bueno, vamos con el hecho de que aquí en parte pues pone la torre decapitada. Estaba profetizado el ataque contra Estados Unidos. Una publicación religiosa predijo el suceso un mes antes. ¿eh? El pastor protestante de Meyer tuvo una visión el pasado 6 de julio relativa a los sangrientos atentados de Estados Unidos. En este caso, hizo pública su profecía en agosto. Concretamente, escribió sus temores en el boletín Last Trumpet Newsletter, que tiene su sede en Beaver Dam, en Wisconsin. En él describía con todo lujo de detalles la catástrofe que estaba por venir. Allí en la distancia, donde las torres gemelas del World Trade Center se levantan un cuarto de milla de alto, vio enormes llamas de fuego elevándose en el cielo. ¿Se trata de una simple coincidencia? Bueno, pues y establecen esta noción de que pudo ser casualidad otra vez en la negra jornada del pasado 11 de septiembre, pero cuando vi por primera vez las imágenes de las torres gemelas ardiendo y su posterior derrumbamiento, recordé algo. Encima de mi mesa de trabajo, por azar, sin duda, tenía un mazo de tarot abierto por una carta bien precisa. Era la torre decapitada. Paralelismo simbólico me sobrecogió. Llevaba días puliendo el capítulo de una nueva novela centrado precisamente en este arcano. Y una extraña desazón se apoderó de quien esto escribe. Pero aquello no fue nada comparable al escalofrío que debió sentir Tom Clancy al ver las noticias en la CNN. El escenario en el que es el atentado más salvaje de la historia parecía calcado de una de sus sagas de novelas. En Deuda de Honor, Clancy describía hace 6 años los preparativos para lanzar un Boeing 747 contra el Capitolio. La acción terrorista, en realidad una venganza personal de su protagonista, triunfa. También de la ficción y su secuela, la saga Órdenes Ejecutivas, que inicia con un consternado presidente de los Estados Unidos contemplando los amasijos de hierro, humo y víctimas dejado por semejante acción. ¿Cuántas de esas señales pasaron desapercibidas aquel día a millones de personas en todo el mundo? ¿Cuántos controles de seguridad se vulneraron en pocas horas? ¿Cuántas intuiciones para no visitar las Torres Gemelas se reprimieron poco antes de la tragedia? ¿Cuántas se siguieron dócilmente? Nunca lo sabremos. Cuando en cualquier otra catástrofe de esta envergadura, poco después de sucederse la tragedia, una parte nada desdeñable de la humanidad comenzó a actuar de una forma extraña. De repente, millones de personas se abandonaron a la certeza, otra intuición no convenía reprimir, que aquello ya había sido anunciado por alguien antes. Los libros de Nostradamus comenzaron a desaparecer de las librerías y en foros de internet o mensajes particulares circularon en pocas horas cuartetas de Nostradamus realmente elocuentes. La ciudad de Dios será el gran trueno, 2 hermanos rotos en 2 grandes catástrofes, mientras que la fortaleza aguante, el gran líder sucumbirá, la gran guerra comenzará cuando la ciudad nueva se esté quemando. Y otras atribuidas a la 10ª centuria de Ceo de Profena aún eran más claras. Llegarán del cielo el ave de la destrucción, caerán los 2 tronos gemelos, arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos, los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera guerra mundial y será en nombre de Dios. Hemos visto en la publicación anterior que estas 2 cuartetas son falsas. No estarían en el libro de profecías de Nostradamus. Aquí, Javier Sierra, es Javier Sierra el que lo escribe. Aquella precisión me extrañó. Nostradamus, un notable médico visionario del siglo XVI, escribió sus célebres Prophets a final de su vida, encriptándolas de tal modo en 10 grupos o centurias con 100 cuartetas cada una, que es imposible saber a qué acontecimiento se refiere antes de que estos se hayan producido. En ni una sola ocasión de sus textos han servido para adelantarse a un hecho, solo para constatarlo después. Ese era otro ejemplo de su poder, cuando algunos servicios informativos abrieron en España sus boletines para, bueno, pues con estas profecías y varios sesudos expertos repitieron los vaticinios en tertulias políticas en la radio, decidió hacer una elemental averiguación. Estaba claro
que en las fechas posteriores a la catástrofe, videntes y revistas sensacionalistas y profetas del medio pelo iban a aprovechar la coyuntura para recurrir al viejo. Esto ya lo dije yo. O esto ya lo predijo Nostradamus. O, lo que es peor, recurrirán a la mentira descarada y la manipulación en pos de un sensacionalismo barato. Lo primero que me chocó fue que ambas cuartetas no se ajustaban a la métrica clásica de Michel de Montserrat. Pero pronto destacó un detalle más. Nostradamus nunca llegó a redactar una undécima centuria, solo quedó en la décima. Y basta. Y estaba pasando fácil. Internet había vuelto a jugársela al mundo una vez más. No obstante, en la insistente búsqueda de las dos cuartetas falsas, Javier, bien, en los textos de Nostradamus aparecieron otras bien llamativas que años atrás ya habían sido objeto de interesantes especulaciones para interpretaciones del profeta como Jean-Charles de Fontbrun o John Hogg. Una de ellas, la cuarteta 97 de la sexta centuria, dice: el cielo quemará a 45 grados, el fuego se aproximará a la gran ciudad nueva. Al instante, una gran llama dispersa saltará cuando se quiera probar a los normandos. Bueno, según la interpretación que hemos visto antes, esto sería la V1 o la V2 o ambas. Para John Hogg, autor de Nostradamus, este texto se refiere con casi toda seguridad a Nueva York. Esa es la gran ciudad nueva, el segundo verso, que se encuentra en 41 grados de latitud, muy próxima. 41 grados de latitud, muy próxima a los 45 de citado texto. 41 es igual a 45 ahora mismo. No habla del ave de destrucción ni de hermanos rotos, pero sugiere un episodio dramático que tal vez sea al que ahora nos enfrentamos. Nueva York, no obstante, ha sido desde hace años el eje de los más funestos augurios. En 1941, Edgar Cayce, llamado Profeta Durmiente, porque recibía sus visiones mientras estriaba, anunció que la ciudad de los rascacielos cambiaría de aspecto. Para él, Nueva York sería aniquilada. Chic. Criswell, un vidente contemporáneo de Cayce, bien conocido por sus apariciones en la televisión norteamericana de la posguerra, remató el augurio con el vaticinio de que seísmos y temblores remodelarán la costa. Frente a estos escenarios proféticos, así como frente a los literarios, la realidad ha superado todas las previsiones. El 11 de septiembre los agoreros estaban consternados. Prácticamente todas sus funestas profecías o las interpretaciones de aquellas que nos había alegado Nostradamus habían fallado estrepitosamente. Ni el fin del mundo llegó el 11 de agosto del 99, mientras un eclipse del Sol ensombrecía Europa a mediodía. Ni el 5 de mayo de 2000 la alineación de Sol, Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, Saturno con la Tierra llegó a sacarnos de nuestra órbita. Y entonces, había fracasado Nostradamus al hablar del rey del terror que llegaría al cielo en 1999, décima centuria, cuarteta 72. Hay quien dice que esa centuria tiene que ver con el accidente nuclear ocurrido en Japón, pero claro, resultaría un poco ahí pillado. Como el fallo había que achacárselo exclusivamente a la miriada de intérpretes de este médico francés. Para todos estos agoreros es evidente que el 11 de septiembre fue el día en el que sus temores tomaron forma. Una oportunidad carta astral levantada por nuestro astrólogo Julio Antonio López para estudiar la configuración de los planetas sobre Nueva York a las 9 de la mañana de ese día revela algo ciertamente singular. Urano aparece en oposición al punto exacto en el que se produjo el eclipse hace 2 años y la contactura perfecta con la conjunción planetaria del 2000. Y en ese más, el hecho de que esa mañana Júpiter estuviera sobre la casa novena de la de los ideales y espiritualidad y Neptuno angular confirma que el atentado fue obra de fanáticos religiosos. Julio, con un semblante muy serio desde hace meses, siempre lo tiene cuando habla de nuestro futuro inmediato, me advirtió algo. Esto es solo el inicio de lo que se desatará en noviembre y diciembre cuando el sol entre en Escorpio y los aspectos sean más tensos. Confieso que nunca antes la astrología me había interesado demasiado. Sin embargo, en esta edición del pasado mes, de la página 105, Julio escribía lo siguiente: la oposición Saturno-Plutón, unida al tránsito de Marte por Capricornio, supone un importante peligro de enfrentamiento, crisis o inestabilidad en el ámbito de la política mundial, crecimiento de la tensión internacional. Fue otra señal que se nos escapó. Solo me consuelan ya las visiones de largo alcance de astrólogos como Julio, profetas como Cayce, o porque Nostradamus, que estamos ante signos de cambio hacia un mundo mejor. Su occidente comprende que no debe descuidar el crecimiento del resto del mundo, evitando los acantilados socioeconómicos
que nos separan, tal vez evitemos que los fanáticos vengan a morir o a matar aquí. A fin de cuentas, eh, no les queda nada que perder y actúan engañados al creer que al otro lado les espera el paraíso después de haber segado miles de vidas inocentes. Paz a todos. Javier Sierra, descubierto el autor de la falsa cuarteta de Nostradamus en una cadena sin precedentes. Decenas de millones de personas recibieron sus buzones electrónicos una profecía de Nostradamus que confirmaba que la ciudad había previsto la tragedia. La ciudad de Dios era un gran trueno, dos hermanos rotos, grandes catástrofes, mientras que la fortaleza aguante, el líder de su comunidad. La gran guerra comenzará cuando la ciudad esté quemándose. Nostradamus escribió aquellas palabras. Jamás. Más allá puede anticipar el origen de la presunta profecía. Forma parte de un texto crítico a propósito de las profecías de Nostradamus, en donde el estudioso canadiense Neil Marshall pretende justificar la ambigüedad de los textos del profeta Galo. En un transcurso de exposición, Marshall dice, por ejemplo, yo me puedo inventar la siguiente profecía. La ciudad de Dios será un gran trueno, dos hermanos y antes o después ocurrirá un hecho que se ajuste a este hecho, a este texto. Por tanto, la profecía no es más que una invención inocente de Marshall escrita en 1999. Ya nada puede frenar la difusión del falso texto nostradámico y nadie impedirá que se afirme que Marshall predijo con 2 años de antelación el luctuoso suceso que ha conmocionado al mundo. Pero él escribió aquellos versos como un mero ejemplo. Igual un espíritu se insertó dentro del cuerpo y lo cogió y le dio la revelación, pero él pensaba que no. Gigante dormido de la portada, y aquí pues vienen los temas de lo que es el índice. ¿Dónde está el satélite de Marte? La misteriosa desaparición de Phobos. Phobos, uno de los 2 satélites de Marte, podría haber desaparecido. Un choque con un cometa podría haber provocado que se saliese de su órbita. Lo cierto es que desde hace algo más de un año no se ha registrado observaciones fiables del satélite, por lo que esta sorprendente posibilidad está siendo objeto de una encendida polémica. ¿Qué pasó con Phobos? Ahora estamos casi 25 años después. ¿Dónde está Phobos? ¿Dónde se escondió? ¿Qué ocurrió con ella? Luego pues, nos encontramos con sí. Habla Monseñor Milingo. Vampiros eran enfermos mal diagnosticados. En busca del dorado. Tras la tumba de Genghis Khan, Sodoma y Gomorra, una explicación científica. Los dinosaurios podrían resucitar en 60 años, es decir, en 2061 podría haber dinosaurios como en Parque Jurásico. Mira qué bien. Atacan los tiburones por el cambio climático, o sea que, bueno, pues eso estaría ahí para investigarse. Tal vez, o tal vez no. Y vamos con el tema central, el misterio Apu de Machu Picchu, un gran gigante dormido con esa idea de esto es una cara, está retocado, es de verdad. La foto que reproducimos este mes en nuestra portada está dando ya la vuelta al mundo. Se trata de una imagen verticalizada, la montaña más sagrada de Perú, Machu Picchu. Si se observa con atención, los accidentes geográficos del terreno parecen dibujar una cara. Lo que en otro lugar del mundo sería una oportuna casualidad, en Perú tiene un sentido mágico muy preciso. Y aprovechan, pues, como se hizo la foto, con una situación que sería la siguiente. En realidad son varios los caminos por los que puede obtenerse una foto. Así, hemos empleado el popular programa de edición de imágenes Photoshop, que es el mismo que parece haber utilizado el que manipuló la imagen de Rubén. La secuencia de pasos que mostramos a continuación es tan solo una de las variables posibles. Para empezar, es necesario partir de una imagen que contenga los rasgos básicos de la cara. De alguna manera, la foto de la que partió Rubén sería muy parecida a la que James Arevalo denominó el ente. 2. Para acentuar el aspecto humano de este rostro hay que elevar las formaciones rocosas que imiten la zona de los labios y el mentón. Con el programa Photoshop se recorta este área y se desplaza hasta el lugar adecuado. 3. Una vez se rellena el espacio creado, limitado la rugosidad de las rocas del entorno. 4. Hecho esto, se crean los ojos con el pulverizador y se van suavizando los contornos para conseguir
El efecto final, hay que realizar distintos retoques menores, tal como marcar los bordes de la nariz, prolongar los labios, suavizar el hueco que se forma bajo los labios, etc. Una vez hecho esto, habrá que bajar las montañas del fondo y crear un degradado artificial de las iluminaciones del cielo. Finalmente se puede dibujar una nube artificial sobre la nariz. El efecto puede mejorarse aún más si estiramos la imagen en sentido vertical a fin de alargar y suavizar el rostro. O sea que es ficticio. ¿Es ficticio? ¿Es construido? No puede ser. Un 10% de la imagen está retocada. Habla el fotógrafo. ¿Será verdad? ¿Será falso? Eh, Otra cara en Montserrat. Y bueno, pues luego aerolitos, heridas de cielo. Esos trozos que se decía que venían de aviones, que caían del cielo. Los fieles de Rael llegan a España, la que muchos conocen ya como la secta de los clonadores, está implantada en España desde 1982. Consideran que todo ser vivo sobre la Tierra, incluyendo el hombre, ha sido creado científicamente en laboratorios gracias a la mediación de los Elohim. Literalmente los que vinieron del cielo dicen haber recibido peticiones de cerca de 1000 parejas para clonarse. ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es el origen de estas creencias? Eh, Luego pues nos encontraremos cómo construir una cámara Kirlian. Eh, Budismo hoy, las claves del éxito de una religión universal en dossier. Y bueno, pues posteriormente, Frank J. Tipler, la física demuestra que Dios existe. Que la física demuestra que Dios existe. Frank J. Tipler, revolucionario de la comunidad científica con sus atrevidas teorías, afirma que la física moderna puede mostrar científicamente la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o la resurrección de los muertos. Según las teorías de este físico norteamericano, la reencarnación se trata de una reconstrucción informática en un espacio virtual. Además, asegura que el desarrollo tecnológico es un paso más del plan trazado por Dios para que el hombre domine el universo y traslade a otro planeta su biosfera a fin de evitar su desaparición. Parece que escribió un libro, La física de la inmortalidad. Cierto es que aquí nos podríamos enfrentar respecto de un hecho sencillo, el método científico. Esto es verificable y comprobable por otros. El misterio de los hipogeos, la arqueología no tiene respuestas para la existencia de estas cuevas. Desde hace años existe una cierta polémica sobre la existencia de unos misteriosos recintos excavados subterráneos artificialmente en el subsuelo de algunos edificios antiguos. ¿Qué función desempeñaban? ¿Cuándo fueron construidos? A causa de actitud ecléctica por parte de la arqueología oficial, tales descubrimientos fueron sistemáticamente rechazados y postergados ante la imposibilidad de encasillar estos recintos en un determinado contexto histórico y cultural. Bueno, pues esto, si se estudia serenamente, dado que son cosas que existen, pues estaría muy bien el poder darles algún tipo de explicación, de contexto. A través de los siglos, tales recintos habrían de ser utilizados y reutilizados continuamente con fines muy diversos. Pregunta sin respuesta. Bueno, pues parece que Ciudad de Mataró hay algo de esto. Mataró y su ciudad subterránea. Luego viene, habla el vidente de la inteligencia militar norteamericana, Ingo Swann, el espía de la mente. El gobierno de Estados Unidos creó hace 3 décadas una división de espías psíquicos capaces de ver a distancia con el solo concurso de sus mentes objetivos importantes para la política militar norteamericana. Al frente de aquel equipo estuvo Ingo Swann, artista plástico y dotado extraordinario, afincado en Nueva York desde hace casi una década. No concede entrevistas algunas y lo hizo para esta revista, y en ella desgrana cómo fue su contrato paranormal con el ejército. Con el ejército, la CIA, todas estas cosas. Luego, Amazonía, territorio de brujos, secretos ancestrales.
extrañas y fuertes mezclas de plantas capaces de provocar viajes alucinógenos, ceremonias colectivas, curanderos, benefactores o hechiceros son dispuestos a convocar las fuerzas del mal. Adéntrese en la selva amazónica es acceder a un universo plagado de fuerzas enigmáticas que solo los chamanes son capaces de controlar. ¿Cuál es el secreto de su magia? Ahí, pues, con este tipo de cosas que recuerdan, por ejemplo, a Medicine Man, aquella película de John McTiernan con eh, Sean Connery y Lorraine Bracco. Música pentatónica, sonido terapéutico de la naturaleza. Nacida hace miles de años en el corazón de Asia, la música pentatónica, que imita los sonidos de la naturaleza, ha demostrado su poder terapéutico para curar dolencias de más diversa índole y facilitar el acceso a estados alterados de conciencia. El doctor Krug Goovers, máximos exponentes, explica algunas de sus virtudes. Vistes con Feng Shui, cómo desintoxicarse, confirmar los beneficios de 4 hierbas medicinales, el camino del té, el Chanoyu, calma, pureza y armonía son los requisitos de la vía del té. Una costumbre que trasciende las normas de la cortesía, se ha convertido en un camino espiritual de superación personal. Todos podemos participar del camino verde propuesto por el Zen y cultivado en Japón durante 800 años sin apenas alteraciones porque no hay nada que cambiar. Una ceremonia paso a paso. En el té he encontrado la paz, la ceremonia del té. Luego, después de esa situación respecto del té, pues habría temas de guía del más allá, pues cosas de publicidad. Huellas dactilares revelan nuestro carácter, los dedos son el espejo del alma. Y pues ahí estaría como tema de la cultura, misterio cátaro, después de esa situación con el escéptico de los templarios. El caballero de la armadura simboliza el arquetipo del héroe. El misterio cátaro, las fronteras de la ciencia. Peligroso influjo de Saturno y Plutón. Signo del mes, Libra. Y el horóscopo, así en general. Y Ismael Serrano, el cantautor. El cantautor Ismael Serrano con sus canciones ahí. Bueno, pues contando sus cosas en No te salves, diciendo esto de creo en la poesía, en el misterio de lo cotidiano, en el milagro de estar vivo, en la posibilidad de que la humanidad aprenda de sus errores en la memoria. Y Sylvester Stallone con Emilio Tutsi, un italiano haciendo publicidad de italianos respecto de el Corte Inglés. Y aquí ciertamente podemos entender que en aquellos elementos que cogí respecto de estas 3 revistas fueron un poquito pacatos respecto de toda la conspiranoia que hay en el ámbito del 11 de septiembre. No sé si es por la proximidad de salir con lo que... A ver, Javier, el almacén, Manolo, el becario, a ver, traednos algo que tengamos aquí rápido, listo, que tengamos disponible, pues lo más cercano y próximo, pues es Nostradamus, profecías, esto alguien lo ha dicho antes, este tipo de cosas que son más inmediatas. Entrando luego en cuestiones más... digamos que prosaicas tal vez, como la idea de que metieron en los sótanos armas nucleares para tener la destrucción en el momento ya de la creación, con lo cual ahí nos encontraríamos alfa y omega, el yin y el yang, cuestiones más allá del tema numerológico que sí han incorporado en uno de los apartados del tema del 11, el tema numerológico, pero digamos que el tema conspiranoico, pues ahí estaría respecto de lo que estaban en torno al tema ese de que en julio habrían sido vendidas por la autoridad portuaria, adquiridas por alguien que por 99 años y casualmente el día 11 de septiembre pasó lo que pasó, el tema
de la implosión, bien sea por implosión entre comillas normal o con estas armas nucleares, con el tema del efecto Cherenkov, incluso con la modificación del clima, diciendo que debido al tema de la radiación era necesario meter a un huracán en las cercanías para limpiar el aire, que se utilizó esos dos potentes láseres azules por la noche para reflejar hacia el cielo el tema del efecto Cherenkov, que es una luz potente azul que se vio en el tema de Chernóbil, con lo cual ahí nos encontramos con una situación respecto de conspiranoia acerca de también el asunto interno. Eso lo dijimos, que el segundo de a bordo del régimen iraquí dijo, no, esto no es nada con árabes, esto nos está mintiendo, es en realidad un asunto interno, de terrorismo interno de Estados Unidos, con lo cual ellos, en cierta medida, se hicieron partícipes de estas teorías de la conspiración prácticamente desde el primer minuto, tal vez porque les interesaba políticamente a la hora de desquitar al mundo árabe al que pudieran querer pastorear en dirección hacia sus pagos, como era el tema de Saddam Hussein y su estatus de paria durante esos 10 años que van desde la culminación de la guerra del Golfo, a pesar de que técnicamente la situación se produce en la colusión respecto de agosto del 90 con el tema de la ocupación de Kuwait. Como vemos, en ese primer estadio no fue tan ágil el tema ni siquiera del mundo del misterio a la hora de presentar asuntos acerca del 11 de septiembre, como luego se vio, como decía, respecto de esas situaciones de autoatentados, de implosiones, incluso el tema de armas nucleares, el tema, por supuesto, del Pentágono, con ese autor que luego hizo la Red Voltaire acerca de que el avión nunca existió, que si fueron en realidad misiles, en esa hipótesis del tema del autoatentado, y con el U-93 con la idea de que en realidad no lo bajaron los terroristas antes de que pudiera cambiar de mano el control, sino que fueron los propios estadounidenses los que bajaron el avión y lo tiraron al piso. Por tanto, ahí empezaron a surgir hipótesis de la conspiración y también aquella que hablaba de los judíos, die Juden, aquellos trabajadores judíos que habían recibido un mensaje la mañana del 11 de septiembre o el día anterior a última hora para que al día siguiente no fueran a trabajar y por tanto los judíos se salvaron porque había gato encerrado. Esas hipótesis de la conspiración en buena medida pudieron surgir en algún ámbito porque no hubo apenas sensacionalismo respecto de esas imágenes de muertos, ya sea además del tema de los que se tiraron, pero no hubo mucha sangre, no hubo el elemento que lamentablemente sí se vio, se tuvo que ver porque si no, no lo creerían respecto del 7 de octubre de 2023. Ahí sí se vio explícitamente todos y cada uno de los crímenes que hicieron para esas 1.200, 1.400 muertes en un solo día, el día 7 de octubre de 2023. Pero el 11 de septiembre no se visualizaron este tipo de catástrofes humanas. Luego, cuando ya estaban las dos torres en el suelo y varios edificios estaban tocados, el número 7 caería a las 5 de la tarde, nos encontramos con que hay ausencia, aparte de personas cubiertas con el tema del polvo, en suspensión, todo este elemento, pues hay ausencia de imágenes explícitas, de cadáveres, de mutilaciones, y eso en buena medida puede, por ausencia, dar una idea respecto de lo que no fue, pero pensando en grupos conspiranoicos, trabajos internos, intereses y tratar de llevar el ascua a una sardina diferente, ya sea por intereses geopolíticos, como decía, respecto del vicepresidente del Irak de Saddam Hussein, ya sea por otras vicisitudes más personales respecto de aquellos que propagaron
en las circunstancias de 2001, que no son las de ahora. No estaba el iPhone y los smartphones y todas estas cosas. Las redes sociales estaban por generarse. Había páginas, había correo electrónico, pero sería muy diferente la situación respecto de crímenes ahora mismo. Y pongo como ejemplo el tema respecto del 7 de octubre de 2023. Por tanto, ahí nos encontramos al 11 de septiembre, que sigue incólume como mitología, como momento de la historia, como cambio de ciclo. Y como esto hemos visto en periódicos, hemeroteca y en revistas. Y hoy culminamos con el tema de las revistas, con el tema este de las revistas del misterio, con los 3 ejemplos que hemos visualizado y que en buena medida pues, pueden servir respecto de pensar cómo en aquellos primeros momentos, más allá de lo que vino después, se había configurado el tema misterioso, sobre todo con profecías y tema ligado a Nostradamus. Así pues, creo que podemos dejar el asunto del 11 de septiembre aquí encapsulado en esta lista de reproducción que hemos hecho respecto de los diferentes elementos de un recordatorio respecto de lo que sucedió entonces. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpean.